Hola, buenas, soy Anthony Requejo y este es un video para poder explicar las fases del Design Thinking. En este momento voy a comenzar introduciendo cuáles son estas 5 fases y en cuál estamos ubicados actualmente. Primero tenemos la fase de empatizar o descubrir, que significa poder llegar a fondo respecto a cuál es la verdadera problemática que atañe al usuario. Em, Luego sigue la fase de interpretar, que significa poder saber y definir cuál es la necesidad para poder pasar posteriormente a la fase de ideación. En la fase de ideación se va a tener que generar muchas ideas para poder capturar las mejores y poder llevarlas a la siguiente fase, que es la fase de prototipar. En la fase de prototipar vamos a ver las cuestiones, restricciones y otros tipos de elementos que van a permitir que nuestra idea pueda ser evaluada también por el mismo usuario y porque posteriormente pueda llegar a la fase de evaluación. Y bueno, sin más, voy a comenzar explicando cómo ha sido nuestro grupo y nuestra evolución en todo este proceso del design thinking. En la fase de empatizar y descubrir, primero comenzamos formando un equipo. Un equipo conformado por estas personas que encuentran en la diapositiva de la presentación. Em, Somos 7 integrantes, 6 peruanos y un extranjero. La fase para formar este grupo ha sido muy interesante, la verdad, por el mismo diferentes cantidades de ideas que pueden haber. Y sin más, escogimos un tema que estaba involucrado netamente a lo que era la previa a lo que nos quisiéramos dedicar, que es elegir la mención a la que quisiéramos ir o dedicarnos. Y bueno, a partir de eso se genera lo que es la pregunta generadora. Una pregunta generadora que al principio es sumamente amplia, general y que no tiene tanto contenido previo analizado para poder llegar a esa pregunta. Es una pregunta súper inicial y luego de ella pasamos a lo que es la siguiente fase, que corresponde a lo que es el qué sé, qué no sé, qué creo y qué necesito. En esta parte, como puede observar, es un punto inicial en donde nosotros teníamos que poder plasmar todas las ideas, cuestiones, las cosas que creíamos y que no, y que necesitábamos saber respecto a lo que íbamos a profundizar en los siguientes días sobre el tema. Nuestro tema es relacionado a los alumnos de la facultad, un proceso acerca de cómo pueden ellos elegir la mención y prácticamente qué se encuentra antes de esta elección. Ese es el punto y qué es las cuestiones que nos motiva y prácticamente esa era nuestra primera pregunta, ¿no? ¿Cómo incentivar la elección de menciones pública, social, empresarial dentro de la facultad de gestión? Y luego de este punto de este ejercicio, era el punto inicial de nuestras ideas. Pero no nos íbamos a quedar ahí. Pasamos a un siguiente nivel, que era reconocer también qué usuarios, qué clientes y qué usuarios extremos habían. Los usuarios son aquellos que iban a usar nuestra posible futura solución. Y los clientes, aquellos que iban a poder comprarla. En el sentido de que debían de poder aportar a que esto funcionase. Por ejemplo, en nuestro caso, los usuarios son los alumnos de la facultad y los clientes sería la facultad, pues esa misma la que nos podría aportar para que esta solución sea más viable en el tiempo. Y bueno, los usuarios extremos tendrían que reconocerse también, porque nos permiten tener distintos enfoques respecto a nuestro tema a analizar. Y es importante tener información súper variada para poder llegar a un mejor resultado. Y luego de eso, tuvimos que hacer este mapa de actores. Un mapa de actores que tiene dos divisiones, tanto el nivel de influencia como el nivel de interés. A partir de este mapa tenemos que reconocer básicamente la red de conexiones que tienen estos actores y tener en cuenta cuáles son más importantes que otros, cuáles tienen más o menos influencia y están más o menos interesados. A partir de ello sigue
lo que es el mapa del Customer Journey. Este que ven acá. Este mapa nos permite reconocer cómo es el movimiento del usuario en 3 distintos tiempos: antes, durante y después. Nosotros tenemos que identificar en cuál de esos tres se presentaba mayor nuestra problemática identificada, o lo que queríamos nosotros poder entrar, y en qué tiempo se encontraba. A partir de ello tenemos que reconocer también las posibles cuestiones que habían sobre el usuario. Luego de ello pasamos a lo que es el mapa del Pains, Gains and Jobs. Este mapa nos permite reconocer, tal y como dice el nombre, cuáles son las alegrías, los dolores y los trabajos que tiene el usuario al realizar las actividades que realiza y que están relacionadas a este tema identificado por nosotros, que sería la elección de su mención en la facultad, en la carrera de gestión. Posteriormente a ello, nosotros, bueno, antes de pasar a lo que es la guía, nos tenemos que hacer también nuestro plan de observación. El plan de observación se consiste por dos enfoques, el online y el offline. El offline cuenta con lo que es la participación, la observación participante, pero nosotros no podíamos realizarla en sí porque nuestra temática era muy distinta a los otros grupos. Era respecto básicamente a información que no podía verse en la realidad, o sea, verse de manera visual o de manera participativa, y no podíamos recolectar de ese tipo de la información. Así que nos tenemos que dedicar a un plan de observación netamente online. Y lo hicimos, y a partir de ello extraímos información necesaria. Por ejemplo, respecto a la bolsa de trabajo PUC, sobre la página propia de la facultad y sobre otros tipos de bolsas de trabajo que pueden existir, de manera de conocer el interés que puede motivar a estas personas dentro de su proceso de elección. Bueno, y siguiendo, tuvimos que también hacer la guía de entrevistas y posteriormente las entrevistas. En esta fase nos permitimos nosotros, más allá de poder solo extraer información, empatizar con el usuario. Y básicamente es lo que se dedica a esta fase primera de Design Thinking. Y bueno, llegamos a respuestas muy variadas que nos permitieron llegar a la siguiente fase, que es la fase de interpretar, que es una fase más que todo ajustada. Porque en el empatizar nosotros empezamos con una visión súper pequeña sobre las cosas, pero en el camino se fue agrandando. Sí puede notarse lo que quisiera hacer. Pero en la clase se vio y se agrandó, y luego tenía que acotarse. Esta es la fase de acotación de las cuestiones, de las ideas que podemos tener sobre el usuario, para poder definir qué es en lo que realmente está teniendo. Y bueno, para esto nos sirve el mapa de empatía. El mapa de empatía nos permite reconocer cuáles eran las contradicciones, las cuestiones respecto al usuario, las verdades ocultas que podía tener, y nosotros lo teníamos que descubrir, ¿no? Pues el nivel de respuestas era muy variado, en el sentido de que algunos comentaban de que era ciertas motivaciones A, B, C, y otros como comentaban X, Y. Así que teníamos que alinear toda esta información en este mapa de acá y poder encontrar, como dije anteriormente, las verdades ocultas o contradicciones que pueden decir ellos, y así llegar a una mejor idea sobre el usuario y poder conocerlo mucho mejor. Luego de ello pasamos a lo que es el Job to be done. En el Job to be done tuvimos que reconocer también lo que era el usuario, lo que quería él, lo que necesitaba, también lo que tenía el por qué y el para qué lo quería. Y él, sin embargo, tenemos que generar una idea respecto un resumen, prácticamente, un resumen sobre este usuario, y tenemos que aterrizarla en esa frase, en una frase que se encuentra acá.
Voy a leerlo. Alumnos de la Facultad de Gestión, preocupados por su futuro, que son curiosos, soñadores y ansiosos. Ahí está definiendo el usuario. Aquí viene el quieren. Que quieren aprender las menciones y viviendo experiencias. ¿Para qué? Para tener seguridad y mayor capacidad de elección. Sin embargo, encuentran obstáculos por los paradigmas y prejuicios. Es una aterrizada muy específica. Es como que es a lo que queremos llegar con esta fase de poder definir e interpretar lo que nos dijeron nuestros usuarios y de una manera ya tener una idea más concreta y más sólida respecto a ellos. Pero ahí no quedan las fases. Sigue una fase más que significa, que se llama... Bueno, esta es la definición de la pregunta generadora. Antes de pasar a la siguiente fase, también teníamos que definir a partir de ello la nueva pregunta. Principalmente teníamos nuestra pregunta que se refería a cómo incentivar la elección de mención pública, social y empresarial dentro de la facultad. Pero nuestra pregunta, a partir de lo que encontramos también, no solo afectó a reconocer mejor al usuario, a través del para qué, el por qué, el sin embargo, sino también reconocer la verdadera problemática. Y voy a también leerlo. Cómo mediante experiencias se pueden atenuar los paradigmas y prejuicios de las menciones de la carrera de gestión. Bueno, es algo diferente a lo que tenemos planeado inicialmente. Primero porque se añadió la palabra experiencias, algo que resume prácticamente lo que muchas personas buscan a nivel de saber más allá de las clases cómo en realidad es una actividad dentro de la mención pública o dentro de la mención social. Básicamente mención empresarial la conocen la mayoría, pero aún así existen ciertas dudas sobre cómo sería en el ámbito práctico. Y bueno, antes de introducirnos a las técnicas de la fase de ideación, primero un poco hablar sobre cómo consiste y cómo llegamos a tener la idea hoy en día ya más aterrizada sobre las soluciones y prácticamente ya estando en la fase de prototipar, que es la siguiente. Para idear, nosotros teníamos que romper el hielo prácticamente, romper nuestras concepciones y ideas estructuradas que teníamos. Tenemos que llegar a cierta fluidez, eliminar el pensamiento de error y llegar a lo que es la co-creación. Y para ello hicimos distintos juegos lúdicos, distintos juegos que hicieron quebrar nuestras mentes prácticamente y poder llegar a ideas mucho más libres y poder generar mayor creatividad. Y una de estas técnicas que partieron luego de lo que era la generación de ideas por la lluvia de ideas es esta, la del CI. Esta técnica nos permitía a nosotros colaborar, co-crear las ideas que generaban nuestros compañeros. Prácticamente en resumen esta técnica era para poder nosotros sentarnos en grupos, poder tener las ideas cada uno escritas que teníamos sobre las posibles soluciones para la problemática y aportar nosotros a las ideas de los compañeros escribiendo, añadiendo, sumándole más a esa idea y siguiendo esta hoja rotando de lado en lado para que más compañeros escriban y así cada idea terminase con muchas más cosas que pueden sumarle y pueden añadir a mejorar esa idea. Y básicamente es eso en resumen sobre el sí. Acá más fotos del sí. Y también usamos lo que era la idea de la técnica de técnicas locas, que en nuestro JP Jan dijo que teníamos que salir del cuadro y poder llegar a distintas soluciones y después de ello ver cómo podríamos llevar esas soluciones locas a ser más viables, a ser viables y que se puedan realizar en la realidad. Y nada, al final de ello encogimos esas tres ideas. En resumen, una idea es generar una aplicación, otra idea es generar espacios para clases vivenciales y la tercera es generar una oportunidad de un día con el profesional de tu especialidad, ¿no? Mención pública, social, empresarial. Esas son las ideas más fuertes y que las pudimos escoger a partir de esta fase de ideación. Bueno, luego pasamos a lo que era
Bueno, antes de llegar a lo que era esta última fase de interpretar, de prototipar, discúlpame, teníamos que hacer también un Word Café. Este Word Café era necesario en el sentido perdón, me estoy equivocando. No es prototipar. Prototipar sigue mucho después. Antes de entrar al Word Café, teníamos que pasar por lo que era la fase la técnica del Pains, Gains and Jobs para poder hacer lo que es el canvas de la propuesta de valor. Este canvas tomaba lo que era este Pains, Gains and Jobs y lo introducía en un cuadro donde cada una de las soluciones era analizada a partir de lo que podía dar de trabajo, lo que podía resolver, lo que podía restar de trabajo, lo que podía dar más alegría y lo que podía dar menos dolores a las personas. Así con cada una de las tres soluciones. No está corriendo. Ya está. Luego del Canvas generamos lo que era el criterio de diseño. El criterio de diseño nos permitía reconocer las restricciones y otro tipo de criterios que nos permitirían conocer cómo en realidad se podría dar esta idea. Más allá de conocer el valor que podía generar, cuáles son las cosas que tenemos que tomar en cuenta para que sea posible. Por eso se llama criterio de diseño. Luego de tener las ideas más claras, pasamos por un Word Café. Este Word Café nos permitió conocer las ideas que tenían nuestros compañeros respecto a nuestras soluciones. Y tenemos que ser muy capaces de poder aceptar todas las propuestas. En realidad esta es la fase más interesante para mí en el sentido, porque tenemos que... nuestros usuarios son los alumnos de la facultad de gestión. Y nuestro curso está dentro de la malla de la facultad. Así que prácticamente los mismos usuarios que teníamos al costado eran aquellos que nos estaban dando feedback. Y era súper bueno porque la actividad que teníamos en ese momento era súper útil. Y recuerda que mi amiga tomó muchas notas y este es un resumen de ellas, no se puede ver claramente. Pero daban mejoras a la aplicación y también nos decían distintas cuestiones que podrían no hacer factible en el tiempo esta idea, ¿no? Y nada, todas las tomamos con mucho agradecimiento y también nos estamos dedicando a poder generar una mejor solución respecto a estas ideas que nos pudieron dar. Ahora sí, la fase de prototipar está aquí. Y bueno, es la fase en la que estamos ahora. Esa es la cuarta fase. Esa es la prototipo para el- para la app. Luego tenemos también lo que es un día con. Y también para lo que es las clases vivenciales. Nada, en resumen, tenemos que tener en cuenta luego estas fases desde antes también, de que cada idea debe ser deseable, factible y viable. Así que esto vamos a tener que tener en cuenta igual en todo el proceso porque esto no acaba aquí, luego sigue la fase de evaluación que aún no hemos entrado y recién estamos en la fase de prototipar que aún no exploramos a su 100%. Lo que se busca es que la idea pueda llegar a solucionar y poder llegar a conectar con el usuario. Pero más que nada, el design thinking para mí y creo que para el grupo también, que se ha podido entender, es que el usuario es un elemento esencial, es como si fuera nuestro octavo miembro dentro de nuestro grupo. Es alguien que aporta las ideas y que nosotros también conjuntamente elaboramos con ellas para poder generar las soluciones, las mejores soluciones que pueden atender a las necesidades del usuario, siempre tendiendo a poder mejorar y poder recibir siempre el feedback que es necesario para poder llegar a una mejor solución. Y nada, este fue mi video sobre Design Thinking. Muchas gracias.